Un nuevo conflicto sacude el tablero geopolítico de América Latina y vuelve a colocar a Venezuela y a Estados Unidos en el centro de todas las miradas. En este video vamos a analizar un escenario hipotético, construido a partir de tensiones reales, antecedentes históricos y dinámicas geopolíticas conocidas. La supuesta captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y todo lo que eso implicaría para la región y el mundo. No hablamos de certezas, sino de un ejercicio explicativo para entender por qué un choque de este tipo parece creíble para millones de personas y qué factores han llevado a que se hable de ello con tanta fuerza. Para entender este escenario, primero hay que mirar atrás. La relación entre Venezuela y Estados Unidos no siempre fue conflictiva. Durante gran parte del siglo XX, ambos países mantuvieron una alianza estrecha basada, sobre todo, en el petróleo. Desde el descubrimiento de los grandes yacimientos en 1914, Venezuela se convirtió en uno de los principales proveedores de crudo para la economía estadounidense. A cambio, recibió inversiones, apoyo diplomático y estabilidad internacional. Durante la Segunda Guerra Mundial, Venezuela fue un socio clave de Washington. Su petróleo alimentó la maquinaria industrial y militar de los aliados. Más tarde, en plena Guerra Fría, Caracas se alineó firmemente con el bloque anticomunista, mientras Estados Unidos veía al país sudamericano como un bastión democrático en una región plagada de dictaduras y conflictos ideológicos. Todo cambió a finales de la década de 1990 con la llegada de Hugo Chávez al poder. Su discurso nacionalista, antiestadounidense y de izquierda marcó una ruptura radical con el pasado. Chávez denunció lo que llamaba el imperialismo norteamericano, estrechó lazos con Cuba y buscó aliados estratégicos en Rusia, China e Irán. Aunque Venezuela siguió vendiendo petróleo a Estados Unidos durante años, la relación política se deterioró rápidamente. Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro heredó un país profundamente polarizado y una relación tensa con Washington. A diferencia de su predecesor, Maduro carecía de carisma, pero optó por una línea aún más dura. Protestas masivas, denuncias de represión, crisis económica, hiperinflación y una migración de millones de personas marcaron su gobierno. Estados Unidos respondió con sanciones económicas cada vez más severas. Primero fueron sanciones individuales, luego financieras, y finalmente un embargo petrolero que golpeó el corazón de la economía venezolana. Washington acusó al gobierno de Maduro de corrupción, violaciones sistemáticas de derechos humanos y de colaborar activamente con redes de narcotráfico internacional. En 2020, el conflicto alcanzó un nivel simbólico sin precedentes, cuando el Departamento de Justicia estadounidense acusó formalmente a Maduro de narcoterrorismo y ofreció una recompensa millonaria por información que condujera a su captura. Aunque no se trataba de una operación militar, el mensaje fue claro. Estados Unidos dejó de tratar a Maduro como un jefe de Estado legítimo y comenzó a presentarlo como un criminal internacional. Aquí es donde nace el escenario que hoy analizamos. Imaginemos que, tras años de sanciones fallidas y sin lograr un cambio político interno, Washington decide escalar su estrategia. En este contexto hipotético, Estados Unidos justifica una intervención directa alegando que Venezuela se ha convertido en un narcoestado que amenaza su seguridad nacional, facilitando el tráfico de drogas hacia Norteamérica y desestabilizando la región. Durante meses, una gran presencia naval estadounidense se despliega en el Caribe. Destructores, buques de asalto anfibio, aviones de patrulla marítima y miles de soldados realizan maniobras cerca de aguas venezolanas. Oficialmente, se trata de operaciones antidrogas. Extraoficialmente, la presión militar es evidente. Desde Caracas, el gobierno responde con retórica incendiaria. Se activan planes de defensa, se moviliza a la milicia bolivariana y se acusa a Estados Unidos de preparar una invasión. El ambiente es de máxima tensión, con ambos bandos hablando en clave de confrontación. En este escenario alternativo, la escalada culmina con una operación relámpago.
De madrugada, fuerzas especiales estadounidenses entran en acción, atacan puntos estratégicos, neutralizan sistemas de defensa y ejecutan una operación quirúrgica en Caracas. El objetivo no es ocupar el país, sino capturar al núcleo del poder político. Según esta narrativa, Nicolás Maduro es detenido y evacuado fuera de Venezuela en cuestión de horas. Las consecuencias inmediatas serían explosivas. El gobierno declara el estado de emergencia mientras el mundo observa atónito. Nadie sabe con certeza qué pasará a continuación. ¿Se derrumba el régimen? ¿El ejército se divide? ¿Comienza una guerra civil? Antes de seguir, si este tipo de análisis geopolítico te resulta interesante, suscríbete si te gusta el video. Lo importante aquí no es si este escenario es real o no, sino entender por qué resulta verosímil para tanta gente. Las sanciones, el aislamiento diplomático, las acusaciones criminales y el precedente histórico de intervenciones estadounidenses en América Latina alimentan esta percepción. La historia, al final, pesa más de lo que creemos. Y ahora que tenemos el contexto claro, vamos a analizar qué pasaría después, el impacto regional, la reacción internacional y si un movimiento así realmente podría cambiar el destino de Venezuela o por el contrario empeorarlo todo. Continuemos con este escenario hipotético y preguntemos lo más importante. ¿Qué pasaría después de una captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses? Porque una cosa es ejecutar una operación rápida y otra muy distinta, gestionar las consecuencias políticas, militares y sociales que vendrían inmediatamente después. El primer punto crítico sería el papel de las Fuerzas Armadas venezolanas. El régimen chavista se ha sostenido, en gran medida, gracias a la lealtad de la cúpula militar. Generales, ministros y altos mandos han sido integrados al poder político y económico del país. Ante la captura del presidente existen dos posibilidades principales: una fractura interna o un cierre de filas. Si una parte del alto mando decide desconocer al liderazgo chavista y negociar una transición, podríamos ver el inicio de un gobierno provisional respaldado por la oposición y reconocido rápidamente por Estados Unidos y sus aliados. Este sería el escenario que Washington preferiría: un cambio de régimen rápido, con apariencia legal y sin una ocupación prolongada. Pero existe otro camino, mucho más peligroso. Si figuras clave como el ministro de Defensa o líderes políticos del chavismo asumen el control y llaman a la resistencia, Venezuela podría entrar en una fase de conflicto interno. Milicias, colectivos armados y unidades leales al régimen podrían enfrentarse a sectores disidentes, generando un escenario de guerra civil de baja o media intensidad. A nivel internacional, la reacción sería inmediata. Países aliados de Estados Unidos como Colombia, Canadá y varios gobiernos europeos probablemente reconocerían a un nuevo gobierno venezolano si éste promete elecciones y reformas democráticas. En cambio, potencias como Rusia, China e Irán condenarían la operación, denunciándola como una violación flagrante de la soberanía nacional. Rusia podría utilizar el caso venezolano como argumento político, aunque es poco probable que intervenga militarmente a miles de kilómetros de distancia. China, más pragmática, se centraría en proteger sus inversiones y exigir estabilidad. Cuba, uno de los grandes aliados de Caracas, perdería a su principal benefactor económico, lo que tendría un impacto directo en su propia economía. En América Latina, el efecto dominó sería enorme. Algunos gobiernos celebrarían el fin del chavismo, mientras otros temerían que se siente un precedente peligroso. El debate sobre la legitimidad de las intervenciones extranjeras volvería con fuerza, reabriendo viejas heridas históricas. Desde el punto de vista económico, el futuro inmediato de Venezuela sería incierto. La industria petrolera, con enormes reservas probadas, podría convertirse en la clave de la reconstrucción, pero solo si existe estabilidad política. Levantar sanciones, atraer inversión extranjera y reconstruir infraestructuras llevaría años, incluso décadas. Para la población venezolana el impacto sería contradictorio.
Por un lado, muchos verían la caída del régimen como una liberación tras años de crisis, escasez y emigración forzada. Por otro, el miedo al caos, a la violencia y a la incertidumbre marcaría el día a día. La historia demuestra que los cambios abruptos rara vez son indoloros. Y aquí llegamos a la gran pregunta. ¿Resolvería algo una operación de este tipo? La experiencia en otros países sugiere que derrocar a un líder no garantiza estabilidad ni democracia. Sin instituciones sólidas, sin acuerdos internos y sin reconciliación nacional, el riesgo de repetir ciclos de conflicto sigue siendo alto. Este escenario alternativo sirve como advertencia. Muestra hasta dónde pueden llegar las tensiones acumuladas durante años y cómo la geopolítica no se mueve solo por ideales, sino por intereses, recursos y percepciones de amenaza. Venezuela se ha convertido en un símbolo de lo que ocurre cuando un país rico en recursos se ve atrapado entre luchas internas, sanciones externas y rivalidades globales. Estados Unidos, por su parte, enfrenta el dilema eterno entre intervenir o contener, entre actuar o esperar. Al final, más allá de titulares impactantes y videos virales, la realidad es compleja y dolorosa para millones de personas. Entender el contexto, analizar los conflictos y separar los hechos de los escenarios hipotéticos es clave para no caer en simplificaciones peligrosas. Y así cerramos este análisis. Si este viaje por la geopolítica, los conflictos y los escenarios alternativos te resultó interesante, suscríbete si te gustó el vídeo. Nos vemos en el próximo.